Imagina esto, te enamoras, te sientes vivo, inspirado, incluso invencible. Pero, ¿y si ese sufrimiento no fuera real? ¿Y si fuera una ilusión cuidadosamente construida? Una diseñada no por una persona, sino por la naturaleza misma para convertirte en un esclavo. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, no veía el romance como algo hermoso. Lo veía como un arma, una trampa. Y en el centro de esa trampa colocabas a las mujeres. Esta no es una historia de desamor, es una historia de traición metafísica. En la visión de Schopenhauer, las mujeres no buscan amor, no buscan la verdad. Quieren una sola cosa, que sufras. No conscientemente, no por crueldad, sino porque son la encarnación de la voluntad de la naturaleza para atraparnos. Su encanto, su calidez, su afecto, todo eso, creía él, era una máscara usada por la voluntad. Aquella fuerza primitiva que te mantiene atrapado en el ciclo interminable del deseo, la reproducción y el dolor. Para Schopenhauer, las mujeres no eran individuos buscando conexión. Eran instrumentos de la continuidad de la vida, herramientas usadas por la naturaleza para arrastrar a los hombres de vuelta al caos de la existencia. Y cuanto más amaba un hombre, más profundamente se hundía en ese caos. Su libertad perdida, su claridad nublada, su alma hipotecada a una ilusión. Esta no es una teoría amable, es una advertencia brutal, una emboscada filosófica que pone de patas arriba todo lo que creía saber sobre el amor, la belleza y la intimidad. Y una vez ves lo que Schopenhauer vio, es imposible dejar de verlo, porque en su mundo las mujeres no son tu salvación, son el cebo. El amor no es la recompensa, es el primer corte en una herida que nunca sana del todo. Bienvenido a un mundo donde el sufrimiento lleva una sonrisa y el deseo es la forma más elegante de esclavitud. Schopenhauer no creía en el romance, el progreso ni los finales felices. Creía en el dolor. Para él, la vida no era un regalo, era una condena. Y no éramos héroes. Éramos prisioneros impulsados por una fuerza que llamó la voluntad. Todo ser vivo está obligado a perseguir, anhelar, desear, pero nunca sentirse satisfecho. La voluntad es ciega, insaciable y cruel. No le importan tus sueños ni tu paz. Quiere una sola cosa, que sigas deseando, incluso si eso te destruye. Este es el escenario que Schopenhauer plantea. Un mundo no de alegría, sino de repetición. Naces, deseas, sufres. Y, si tienes suerte, mueres antes de que se alargue demasiado. Todo placer, decía, es solo una pausa breve entre dos agonías. Y lo peor de todo, cuanto más vivo te sientes, más profundo caes en la trampa. En ningún lugar esto es más seductor ni más peligroso que en el amor. Schopenhauer no veía el amor como un vínculo entre almas, sino como la mayor ilusión de la voluntad. Se siente trascendente, poético, divino, pero ese es el disfraz. Detrás de las palabras dulces y las miradas lánguidas hay biología. Biología pura, mecánica, despiadada. A la naturaleza no le importa tu felicidad. Solo quiere que la especie continúe y te mentirá para conseguirlo. En este teatro del sufrimiento, las mujeres se convierten en figuras centrales, no como villanas, sino como vasijas. Para Schopenhauer, ellas no eligen engañar conscientemente. Son el engaño,
La naturaleza las usa para atrapar a los hombres mediante la belleza, el afecto y la promesa de significado. Pero lo que se entrega no es conexión, es una sentencia. El hombre cree haber encontrado el amor. En los ojos de Schopenhauer, simplemente ha audicionado para un papel protagónico en una tragedia. Y cuando el telón se alza, lo que escucha no son aplausos. Es el sonido de las cadenas cerrándose tras de él. Schopenhauer creía que las mujeres no actuaban con malicia, sino que eran el truco más exquisito de la naturaleza. Eran la máscara que usaba la voluntad, la fuerza que asegura la vida que nunca se detenga, sin importar el costo. En sus ojos, las mujeres no engañan conscientemente. Eran el engaño creado por la evolución, no para la verdad, sino para la supervivencia. No para liberar a los hombres, sino para atarlos a la biología, al deseo y a la reproducción. Su encanto, su suavidad, su atractivo, no eran celebrados, eran diseccionados. Para Schopenhauer, estos rasgos no eran signos de belleza, sino de manipulación perfeccionada con el tiempo. Creía que las mujeres estaban diseñadas para atraer a los hombres hacia la trampa, para hacerles creer que elegían libremente, cuando en realidad estaban siendo conducidos. Cada mirada, cada risa, cada curva era, en su visión, un símbolo de la estrategia silenciosa de la naturaleza. Y esa estrategia era brutal. Una vez que un hombre cae bajo el hechizo, ya no piensa con claridad. Su lógica, su ambición, incluso su sentido de propósito se distorsiona por la ilusión de conexión. Pero Schopenhauer creía que la conexión era una mentira, una alucinación inyectada en la mente por la voluntad para que la especie continuara. Incluso cuando el individuo era consumido, no veía a las mujeres como malvadas. Eso requeriría intención. Las veía como instrumentos, inconscientes, pero devastadores. Como trampas hermosas en un bosque, diseñadas para parecer seguras. Una vez que un hombre entra, las fauces se cierran, no con violencia, sino con suavidad. Y eso, para Schopenhauer, era la parte más cruel. Porque la naturaleza no te rompe con fuerza bruta, te seduce, te susurra a través de la forma de una mujer. No para ofrecerte paz, sino para asegurarse de que la rueda de la vida siga girando, arrastrándote tras ella, voluntaria, amorosa, ciegamente. Para Schopenhauer, enamorarse es ser conquistado sin saberlo. No resistes, te rindes, no cuestionas, crees, y en esa creencia reside la trampa. El amor, para él, no era un vínculo espiritual ni una unión sagrada. Era la alucinación más seductora jamás ideada por la naturaleza, un espejismo que te convence de caminar voluntariamente hacia las cadenas de la servidumbre. Argumentaba que cuando un hombre se enamora, lo que experimenta no es verdad, es instinto disfrazado de destino. Cree haber encontrado su otra mitad, su alma gemela, la pieza faltante de su existencia. Pero en los ojos de Schopenhauer, todo lo que ha encontrado es la mano de la naturaleza guiándolo hacia la reproducción. La compatibilidad que siente no es emocional, es genética. El fuego en su pecho es la mano de la voluntad apretando su agarre. El amor no eleva, advertía Schopenhauer. Ciega, confunde los sentidos, nubla la razón y secuestra la mente. Un hombre enamorado se convierte en un extraño para sí mismo. Traicionará sus ideales, sacrificará su libertad y lo justificará todo con poesía y canciones. Pero detrás de la música hay un grito primal. Continúa la especie.
Y las mujeres en esta ecuación no son amantes. Son el cebo, no por malicia, ni siquiera de manera consciente, pero por diseño de la naturaleza, desempeñan su papel a la perfección. Ofrecen afecto, atención, la ilusión de eternidad, cuando, en verdad, solo ofrecen continuidad del ciclo y del sufrimiento. Para Schopenhauer, la tragedia no era que el amor terminara, era que comenzara, porque en el momento que crees haber encontrado la salvación en alguien más, ya te has perdido a ti mismo. Crees que estás eligiendo, pero has sido elegido por los instintos, por la biología, por la voluntad. Y cuando te das cuenta, el sueño ya se está desvaneciendo. Y todo lo que queda es el precio, pagado en silencio, pagado en años, pagado en ti. Para Schopenhauer, si el amor era el cebo, el matrimonio era la jaula. No lo veía como un vínculo de confianza ni una celebración de la unidad. Lo veía como la muerte espiritual lenta. Un hombre seducido por el amor podría pensar que está entrando en un compromiso. Pero en el mundo de Schopenhauer, está entrando en un cautiverio, no por la fuerza, sino por la promesa, no con cadenas, sino por votos. Escribió que el matrimonio era un contrato arraigado no en el amor, sino en la fría lógica de la biología. El verdadero objetivo era la reproducción y todo lo demás, el romance, la compañía, la sociedad. Esto solo es una mera capa de ilusión. Creía que una vez que un hombre se casaba, la fantasía se derrumbaría, la pasión se desvanecería y el afecto se agriaría. Lo que alguna vez fue cariño se convertiría en obligación, y lo que se sintió como libertad se endurecería con una condena. Y para la mujer, en sus ojos, ella ya había ganado. Al asegurar al hombre mediante el amor, había cumplido el propósito de la naturaleza. Schopenhauer creía que ella ya no tenía mucho más que ofrecer después de eso. Su poder provenía de la persecución, no de la permanencia. Una vez que el hombre estaba encerrado, su rol cambiaba. Ya no era un amante, sino un proveedor, ya no deseado, sino necesario. Veía la institución no como sagrada, sino como parasitaria. Un mecanismo mediante el cual un hombre sacrifica su energía, su tiempo y su independencia por una promesa fugaz que nunca se cumple realmente. El resultado, creía, era predecible. Arrepentimiento, resentimiento, una erosión silenciosa de todo lo que definía antes de entregarse. Casarse, en los ojos de Schopenhauer, no era compartir una vida, era rendirla. Y cuando el hombre se daba cuenta del precio que había pagado, ya era demasiado tarde. La puerta estaría cerrada, la llave perdida, y el amor, alguna vez una llama, reducido a cenizas que cargaría por el resto de su vida. Schopenhauer creía que las mujeres no necesitaban fuerza para gobernar, solo necesitaban la apariencia de necesitar atención. No las veía como guerreras, sino como maestras del apalancamiento emocional. En su visión, su poder no provenía de la fuerza, sino de la fragilidad, lágrimas, suavidad, impotencia. Estos no eran signos de inocencia, argumentaba. Eran tácticas, la manera astuta de la naturaleza para desarmar un hombre mientras aprieta su agarre sobre él. Creía que los hombres, programados para proteger, eran fácilmente manipulados por vulnerabilidad. Una voz temblorosa, un silencio oportuno, una herida cuidadosamente colocada. Para Schopenhauer, estas cosas eran más afiladas que cualquier arma. Y, a diferencia de la violencia, estas tácticas no dejaban cicatrices, solo culpa. Un hombre ni siquiera se daría cuenta que estaba siendo controlado. Lo llamaría compasión,
lo llamaría amor. Pero bajo esa emoción, Schopenhauer veía algo más: sumisión. No a una persona, sino un patrón. Un hombre cree que hace sacrificios por fortaleza, pero en realidad está cediendo ante el instinto. Y la mujer, sea consciente o no, se convierte en el espejo de ese instinto, reflejando su necesidad de proteger mientras remodela lentamente el mundo a su alrededor. Lo que comienza como empatía se convierte en erosión. Sus límites se disuelven, sus convicciones se doblan, y se convence a sí mismo de que es noble por soportarlo. Pero Schopenhauer solo veía un resultado: pérdida. No solo de poder, sino de claridad. El hombre ya no sabe dónde termina ella y dónde comienza él. Su identidad, una vez sólida, se vuelve líquida, moldeada por la culpa, formada por la obligación. Para Schopenhauer, esto no era un defecto de las mujeres, era una característica, no malicia intencional, sino brillantez evolutiva, poder sin responsabilidad, influencia sin fuerza. Y en ese desequilibrio veía una forma de dominación mucho más duradera que cualquier imperio, una construida no sobre el control, sino sobre la rendición, disfrazada de amor. Un reino gobernado con susurros en lugar de espadas. Detrás de la poesía del amor y los rituales del romance, Schopenhauer veía un campo de batalla, no de violencia abierta, sino de estrategia oculta. Creía que la relación entre hombres y mujeres no era una asociación armoniosa, era una guerra silenciosa, una guerra librada con seducción en lugar de espadas, con expectativas en lugar de fuerza, con ventaja emocional en lugar de fuerza bruta. En sus ojos, ambos sexos estaban encerrados en una lucha perpetua por el dominio, enmascarada por el lenguaje del afecto. Un hombre busca legado, propósito, libertad. Una mujer, creía él, busca seguridad, continuidad y control sobre esa libertad. No veía esto como una falla individual, sino como un diseño cósmico, un enfrentamiento evolutivo donde cada lado manipula, resiste y se adapta al otro. La voluntad, afirmaba, orquesta esta tensión, coloca a hombres y mujeres en desacuerdo porque sus intereses, aunque entrelazados, nunca están verdaderamente alineados. Los hombres son atraídos por las mujeres mediante la ilusión de completitud. Las mujeres, creía él, ofrecen esa ilusión, pero nunca ceden el control sobre ella. Cada promesa se convierte en una negociación, cada acto de intimidad en una transacción. Nada es neutral. Schopenhauer creía que un hombre que no reconoce esta dinámica se convierte en una víctima, no de golpe, sino lentamente, desgastado por 1000 compromisos que nunca supo que estaba haciendo. Cree que está construyendo amor. En verdad, está siendo remodelado, ablandado, vaciado por la presión sutil de alguien cuyos deseos nunca entendió del todo. Para Schopenhauer, la tragedia no era que hombres y mujeres se malinterpretaran. Es que están diseñados para hacerlo. Su conflicto está incrustado en la arquitectura de la vida, y en el momento en que un lado olvida que está en la lucha, pierde. No por violencia, no por traición, sino por la victoria silenciosa y sonriente de alguien que nunca dejó de jugar el juego. En pocas palabras, hablamos de un escape o esclavitud. ¿Hay una salida para todo esto? Schopenhauer no ofrecía consuelo, no prometía redención ni sanación. Ofrecía una sola cosa: el desapego. No del tipo que se encuentra en terapias o retiros espirituales, sino el rechazo radical a las ilusiones más seductoras de la vida. La principal de ellas, el amor.
Para él, el único camino hacia la libertad era negar la voluntad misma. Eso significaba alejarse del deseo, de la lujuria, del anhelo que ata a los hombres a las mujeres y a los hombres al sufrimiento. Creía que la mayoría nunca lo haría. Caerían, perseguirían el sueño una y otra vez, confundiendo su misión con intimidad y sacrificio con significado. Pero para los pocos que lograron ver a través del velo, que entendían que el juego estaba arreglado desde el principio, había una especie de liberación oscura, no felicidad, no alegría, sino claridad. Para escapar de la trampa, argumentaba Schopenhauer, uno debe renunciar no solo a las mujeres, sino a los mismos instintos que te atraen hacia ellas. Debes volverte indiferente a la sonrisa, a la suavidad, a la promesa de conexión. Debes verlas no como enemigas, sino como instrumentos usados por la naturaleza para mantenerte encadenado. Y entonces, en silencio, debes elegir no jugar. Es una filosofía brutal, que deja poco espacio para la esperanza o el romance. Pero en esa verdad final de Schopenhauer, no estás aquí para ser feliz. Estás aquí para sobrevivir a las ilusiones el tiempo suficiente para ver a través de ellas. El mundo te tentará, las mujeres te hechizarán, el amor te llamará. Pero debajo de todo esto está el susurro frío, sufre. Aquí la elección, creía él, es simple, aunque nunca fácil. ¿Perseguirás la ilusión y te llamarás amor? ¿O te alejarás y te llamarás libertad? En un mundo diseñado para romperte con belleza, quizás la rebelión definitiva sea simplemente mirar y no alcanzar. Si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Déjame tus comentarios, ¿qué opinas al respecto? Un saludo y hasta pronto.